¿Sientes que hay heridas tan profundas que simplemente no puedes perdonar? Tal vez crees que algunas cosas son demasiado grandes para soltarlas. Pero, ¿y si te dijera que el perdón es la llave para liberarte? No a ellos, sino a ti mismo. Hoy, con la guía de un curso de milagros, exploraremos cómo transformar el resentimiento en paz y el dolor en amor. Julia era una mujer que durante años había vivido atrapada en un dolor profundo. Su esposo, Marcos, había sido su mayor apoyo durante 15 años de matrimonio, hasta que una noche descubrió que la había traicionado con alguien en quien confiaba plenamente, su mejor amiga de la infancia, Carla. La noticia fue devastadora. Julia se sentía traicionada, humillada y rota. Durante meses, Julia cargó con un rencor que no solo la estaba distrayendo de Marcos y Carla, sino que también había empezado a afectar su relación con sus hijos y su trabajo, e incluso había tenido un impacto en su salud. Julia sufría de insomnio, dolores constantes y una sensación de vacío que nada lograba llenar. En su mente, repetía constantemente: «Nunca podré perdonarlos», convencida de que la traición era un peso que tendría que soportar para siempre. Julia fue recomendada por una amiga a leer un curso de milagros, algo que al principio le pareció escéptica, pero finalmente accedió. Las primeras páginas del texto le parecían demasiado abstractas, pero en medio de la desesperación, algo en la idea del perdón como una herramienta para liberarse llamó su atención. Fue entonces cuando llegó a la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Julia se motivó a intentarlo, a pesar de su poca confianza inicial. Cada mañana, dedicaba unos minutos a repetir esta declaración: podría haber paz en lugar de esto. Al principio no sentía nada, la herida era demasiado grande. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezó a notar pequeños cambios. Al repetir la declaración, empezó a cuestionar su percepción de la traición. Un día, mientras practicaba, Julia tuvo una revelación. Su sufrimiento no venía de las acciones de Marcos y Carla, sino de su propia interpretación de lo sucedido. Había creado una historia en la que ella era la víctima, incapaz de soltar el dolor. Julia se dio cuenta de que al aferrarse al resentimiento, se estaba castigando a sí misma mucho más de lo que cualquier otra persona podría hacerlo. Julia decidió dar un paso más y aplicó la lección 62. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Aunque sentía aún rabia, comenzó a repetir la idea con sinceridad. El perdón no es para ellos, es para mí. En lugar de buscar razones para justificarse, Julia decidió reinterpretar lo sucedido. Comprendió que Marcos y Carla actuaron desde su propia desconexión y confusión, y que ella tenía el poder de soltar ese peso. Después de meses de práctica, Julia experimentó un cambio gradual dentro de sí misma. Un día después de todo ese tiempo, sintió una profunda paz. El dolor había disminuido, no porque lo hubiese ignorado, sino porque había decidido verlo de otra manera. No necesitaba reconciliarse con Marcos ni con Carla para sanar. La reconciliación más importante era con ella misma. Julia tuvo el coraje de hablar con Marcos, no para confrontarlo, sino para decirle que había optado por perdonarlo. Con calma y serenidad le dijo: «No lo hago por ti, sino por mí». Marcos se quedó sorprendido y se disculpó sincera y profundamente. Pero lo más importante era que Julia no necesitaba esas disculpas para sentirse liberada. Con Carla tomó más tiempo, pero eventualmente pudieron encontrarse. Julia no volvió a confiar en ella como lo hacía antes, pero pudo deshacerse del rencor y desearle lo mejor. Ambas lloraron juntas, y aunque la amistad nunca volvió a ser la misma, Julia se sintió liberada de la carga que había estado cargando durante tanto tiempo. Julia comprendió que el perdón no significaba aceptar lo que sucedió ni olvidar el daño. Era una elección para no cargar con ese dolor. Años después, Julia continuaba practicando las lecciones de un curso de milagros y recordaba que cada vez que perdonaba, no solo sanaba el pasado, sino que abría un camino hacia la paz verdadera. Esta historia aborda cómo, incluso en situaciones complejas, podemos transformar nuestros sufrimientos a través del perdón. Julia no cambió lo sucedido, pero cambió cómo lo percibía, y al hacerlo, cambió su vida. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo interactuar con los acontecimientos que experimentamos. Al elegir perdonar, buscamos la paz en lugar del conflicto y encontramos la libertad en medio del sufrimiento.
La mayoría de nosotros hemos aprendido que perdonar significa hacer las paces con quien nos hirió o incluso aceptar su comportamiento. Sin embargo, un curso de milagros nos dice algo muy diferente. El perdón no es para el otro, es para ti. En palabras del curso, perdonar es simplemente darse cuenta de que lo que pensaste que tu hermano te hizo nunca ocurrió realmente. ¿Te suena radical? Tal vez. Pero esta enseñanza tiene el poder de cambiar tu vida. Acompáñame mientras profundizamos en la visión del perdón de un curso de milagros y te explico cómo aplicarla de manera práctica en tu día a día. El curso de milagros enseña que el perdón no es un acto de bondad hacia el otro, sino un proceso interno de reinterpretar lo que percibimos como daño. Según el texto, los sueños son lo que son debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, lo que significa que aquello que interpretamos como ataque no tiene el poder de alterar quién somos en esencia. Trabajas con la lección 31, no soy víctima del mundo que veo. Reflexiona sobre cómo tus percepciones moldean tu experiencia. Por ejemplo, si alguien te traiciona, ¿podrías reinterpretar esa situación como una oportunidad para soltar el juicio? El curso de milagros afirma que no hay grados de dificultad en el perdón, lo cual puede sonar sorprendente cuando pensamos en actos graves. El texto aclara, no hay grados de dificultad en los milagros, por lo que perdonar una ofensa menor o una gran traición requiere el mismo cambio de percepción. Practica la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Cada vez que sientas rencor grande o pequeño, repite esta frase y observa cómo tu percepción comienza a transformarse. En el curso de milagros, la expiación no se entiende como un castigo, sino como una forma de corrección. Este texto enseña que nuestra percepción de separación es la raíz del sufrimiento, y que perdonar nos devuelve a reconocer nuestra unidad con los demás y con Dios. Trabaja con la lección 62. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cuando te encuentres frente a un resentimiento, recuerda que no es tu tarea atacarlo o defenderte, sino liberarte mediante el perdón. El curso de milagros afirma que el mundo real se alcanza mediante el completo perdón del viejo mundo. Este mundo real no es un lugar físico, sino un estado de percepción que se encuentra liberado del miedo, la culpa y el juicio. Aplica la lección 48, no hay nada que temer. Reflexiona sobre cómo el miedo bloquea tu capacidad de perdonar. Deja que esta idea te ayude a soltar los temores que alimentan el rencor. El curso de milagros nos recuerda que la humildad no significa rebajarnos, sino aceptar nuestra grandeza como hijos de Dios. Al perdonar no se está aceptando el daño, sino que se reconoce que nuestra verdadera naturaleza es invulnerable. Practica la lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Cada vez que sientas la necesidad de justificarte o defenderte, repite esta frase y observa cómo la paz reemplaza el conflicto. El perdón es el puente que nos lleva del sufrimiento a la paz, según el curso de milagros. El texto aclara, el perdón es el mayor regalo que puedes dar, no a otro, sino a ti mismo. En otras palabras, perdonar no es tanto para beneficiar a quien nos hirió, sino para liberarnos de la carga del resentimiento y encontrar la paz interior. Trabaja con la lección 121. El perdón es la llave de la felicidad. Dedica unos minutos al día a reflexionar sobre esta idea. Siente cómo al perdonar liberas el peso de la culpa y el miedo. El perdón, según el texto de un curso de milagros, no se trata de un acto externo, sino de una transformación interna. El perdón es la clave para liberar nuestras mentes del sufrimiento y regresar a nuestro estado natural de paz. Te invito a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy.
Escoge una situación que te pese y trabaja con la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Da ese primer paso hacia tu propia liberación. Si este video ha resonado contigo, compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje y suscríbete para seguir explorando juntos el camino de la sanación.